En este vídeo vamos a ver código de MATLAB que detalla los pasos necesarios para la discretización de un sistema de segundo orden para complementar a la exposición, digamos, de la teoría subyacente que existe en otro vídeo asociado a este. Bien, comencemos a modelar un modelo de segundo orden masa-muelle cuyas ecuaciones sean que la derivada de la posición con respecto al tiempo es la velocidad y que la derivada de la velocidad, o sea, la aceleración, es 1 entre masa por fuerza resultante, y la fuerza resultante pues es la suma de las fuerzas externas menos la fricción menos una fuerza elástica. Esto nos da pues un sistema de segundo orden bien visto, digamos, con estas matrices de A de la forma canónica y de B, digamos, de modo que, bueno, pues la derivada de x es ax más bu, donde x es el vector de estado formado por posición y velocidad. Vale. Vamos a comprobar la respuesta libre mediante la fórmula de la exponencial de una matriz. Recordemos que la exponencial de una matriz, por ejemplo, pues tengo la matriz A, perdón, no he ejecutado el código, tengo la matriz A continua, que es esta, y si yo hago la exponencial de la matriz A continua por 5, pues eso me daría, digamos, una matriz que multiplicada por las condiciones iniciales daría la respuesta en 5 segundos. Ahora luego lo veremos en detalle, pero en fin, pues la exponencial de la matriz pues es pues otra matriz. Y da otro tiempo y da otros números. Bueno, pues esto lo hace MATLAB con el comando expm, que me da la matrix exponential. De acuerdo. La respuesta libre es la solución de la ecuación diferencial, pues derivada de x con respecto al tiempo igual a por x, y esa solución es, efectivamente, exponencial de la matriz A por x inicial. ¿Vale? Bueno, pues vamos perdón, por el tiempo. ¿Vale? Bueno, pues vamos a dar distintos valores de tiempo y hacer una gráfica para comprobar si eso que sale tiene sentido o no. Simularemos 20 segundos, daremos valor de tiempo cada 25 milisegundos para hacer una gráfica, y entonces pues el rango de tiempos a graficar será desde 0 hasta el tiempo final, pues de 25 en 25 milisegundos. ¿Vale? Con lo cual simularemos estos puntos y entonces pues almaceno unos ceros en memoria para rellenar con la simulación, pongo estas condiciones iniciales y entonces pues aplico directamente la fórmula de la solución exponencial de matriz por tiempo por condiciones iniciales y bueno, pues lo almaceno en cada uno de los puntos de simulación. ¿Vale? Digamos, rango tiempos i, pues lo que me da es el tiempo asociado al instante de simulación, al punto de simulación i, que va 1, 2, 3, 4, ¿vale? Y pues cada uno de ellos será 25 milisegundos, ¿vale? Esto es una especie de periodo de muestreo, pero no lo es, en el sentido que aquí no estamos discretizando nada. Estamos obteniendo la solución exacta por la exponencial de matriz continua cada 25 milisegundos de cara a graficarla. Graficamos ese estado y ese rango de tiempos en el eje X y bueno, ponemos distintas etiquetas y título para que quede bonito y entonces pues ejecutando esta celda de MATLAB obtenemos la siguiente figura como resultado de la simulación. ¿Vale? Aquí tenemos pues que en azul sale la posición y en rojo, pues naranja, perdón, sale pues la velocidad y bueno, pues es un muelle que en unos 3 segundos pues se para por su amortiguamiento y tiene pues unas ciertas oscilaciones. ¿Vale? Y esta respuesta libre pues la hemos obtenido mediante esta ecuación. Vale. Vamos ahora a proceder a discretizar. Vamos a discretizar a un periodo de muestreo de 0,8 segundos. ¿Vale? Aunque nosotros luego simularemos el intro del muestreo cada 25 milisegundos, nosotros vamos a discretizar a 800 milisegundos para ver el efecto de la discretización a un periodo largo sobre la respuesta del sistema. Entonces, para ello, formo la matriz A ampliada
que la teoría me dice que tengo que formar. La matriz A continua, al lado la matriz B continua y debajo una matriz de ceros con las dimensiones adecuadas para que A ampliada sea cuadrada. Ejecuto esta celda y en el command window pues aquí tengo esta A ampliada de 3×3 que me dice la evolución de dos estados, de las derivadas de dos estados y de una acción de control. Vemos que efectivamente la última línea es 0, indicando que el retenedor de orden 0 hace que la derivada de u sea 0. La discretización es simplemente la exponencial de esa matriz ampliada por el periodo de muestreo. Entonces, pues aquí sale una matriz que he llamado matriz gorda y pues A discreta es el primer bloque de 2×2 y B discreta es el último bloque de 2×1 en la fila 3. Lo vemos aquí. Entonces la matriz gorda es esta, y entonces A discreta son estas dos matrices, estas cuatro numeritos de aquí, y B discreta son estos, el 0,24 y el menos 0,3. Aquí los tenemos. Entonces, simulando esto, obtendríamos la respuesta cada 0,8 segundos del sistema. Bien, vamos a hacer una simulación discreta, tal y como cuenta este trozo de código. Vamos a simular, por ejemplo, seno de 0,65t por 10, una senoide de amplitud 10 y de frecuencia 0,75 radianes por segundo. Defino esta función del tiempo con la notación, digamos, de funciones, definir funciones en una línea para evitar un fichero separado de los MATLABs recientes. Y entonces, bueno, pues aquí calculo el número de muestras para hacer grafiquitas adecuadas y, bueno, pues el rango discreto, pues vamos 0, 1, 2, 3 hasta el número de muestras, ese será el rango de las Ks del tiempo discreto, ¿vale? Entonces, esta U ahora va a ser un vector de 1, que es el número de entradas, por número de muestras, ¿vale? Quito esto de la distribución normal, que no es nada, y simplemente evalúo la función fuerza de entrada para, pues, 0, 1, 2, 3, este número de muestras multiplicadas por el periodo de muestreo. O sea, ese es el valor de la senoide en los instantes de muestreo. Bien, inicializo X discreto a 0 para luego reservar memoria. Pongo las mismas condiciones iniciales que en la simulación anterior. Y entonces, pues aquí está cómo evalúo las condiciones, digamos, la ecuación de estado discreta, ¿vale? El siguiente numerito de mis simulaciones, en la siguiente muestra, yo pondré A discreta por X discreto en la muestra anterior, más B discreta por U en la muestra anterior, dado que X de K más 1 depende de U sub K, o X de J depende de U sub J menos 1. Bien, pues ahora con estas líneas pues hago las gráficas, dibujo la posición, dibujo la velocidad y dibujo la acción de control U con la posición y velocidad con redondelitos, la acción de control con crucecitas negras. Y pongo pues distintas titulitos y etiquetas para que la gráfica quede bonito. Bien, pues ejecutamos esto y esto es lo que obtenemos en MATLAB. ¿De acuerdo? Claro, no existe señal en los instantes intermedios, es un sistema discreto. En principio el modelo discreto no sabe nada de lo que ocurre en medio. Lo que yo veo es aquí en negro una senoide de amplitud 10 con ciertas crucecitas o algo parecido. Veo en azulito una posición, las muestras, y veo en naranja las muestras de la velocidad. Bien, claro, teóricamente esto debería ser pues una respuesta senoidal ante una senoide, y sí, más o menos se parece. Lo que sí que es verdad es que la frecuencia de la entrada es de 0,75. De manera que, por ejemplo, si la posición tiene más o menos una amplitud 2 y fuera senoidal, entonces la velocidad, la derivada de una senoide de amplitud 2 y frecuencia 0,75, la velocidad multiplica la amplitud por la frecuencia, ¿vale? Debería estar desfasado 90 grados y multiplicada la amplitud 2 por 0,75. Eso da 1,5. Sin embargo, la velocidad tiene una amplitud muchísimo menor de 1,5. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Hay algún error en los cálculos o no? No,
no hay errores en los cálculos, lo que ocurre es que la posición no es una senoide porque la entrada física es una senoide retenida con trozos de constante, de modo que ante una entrada continua que no es senoidal, la respuesta discreta no es senoidal. Para investigar un poco más lo que está pasando, vamos a simular la respuesta intermuestreo mediante la ecuación propia de la discretización, pero evaluada en instantes intermedios. Recordemos que la ecuación de la discretización es evaluar una exponencial de la matriz en el tiempo de muestreo, pero si yo quiero saber lo que pasa entre medio, no tengo más que sustituir este periodo de muestreo por un periodo intermuestreo más pequeño. Bueno, pues vamos a hacer eso en una simulación continua. Veamos este código. Ahora voy a hacer puntos de simulación intermedios, donde los puntos de simulación van a ser los mismos que cuando había simulado la respuesta libre, cada 25 milisegundos. Por lo tanto, voy a tener muchos más puntos de simulación que en el caso discreto, para ver lo que ocurre entre muestreos. Bueno, pues también lleno de ceros donde voy a almacenar la entrada, ¿vale? Porque tendré primero que programar el retenedor, ¿vale? O algo parecido. Bien, comenzaré por número de muestra 1, tiempo de última muestra 0, estado en la última muestra de X inicial, y la entrada en la última muestra, pues U1. La primera U, donde está U, me almacena realmente las entradas discretas, ¿vale? Sim U me almacenará las entradas continuas a un periodo mucho más pequeño utilizando el retenedor. El bucle principal de simulación es este de aquí. Vamos a analizarlo. Cojo un tiempo de simulación y entonces tiempo de última muestra pues es ese tiempo de simulación menos el tiempo de la última muestra. Y el estado en la última muestra, el estado y entrada, que es lo que irá por esta exponencial ampliada, pues lo formo con el estado en la última muestra y la entrada en la última muestra. De manera que el vector ampliado intermuestreo será la exponencial matricial de la ampliada por el tiempo desde la última muestra por ese estado entrada en la última muestra, que llamábamos xi0. Bueno, la entrada ya sabemos que simplemente va a ser constante, es cuestión del retenedor, ¿vale? Entonces almacenemos en X solamente los dos primeros componentes del vector xi-t, ¿vale? Que tendrá dimensión 3 y contiene estado y entrada. Pero bueno, la entrada pues la almacenamos en sim u y es pues la entrada de la última muestra, que obviamente también coincidiría con xi-t, el elemento 3, pero bueno, pues da igual, ¿vale? Entonces, cuando el tiempo desde la última muestra supera al periodo de muestreo, entonces significa que hay que hacer una nueva muestra. Le restamos 10 elevado a menos 7 pues por cuestiones de tolerancias y de redondeos numéricos para que no se pierda muestras este código de simulación, pero realmente esto, con precisión infinita, esto sobraría, ¿de acuerdo? Pero bueno, para que funcione bien hay que restarlo. Bien, entonces, si el tiempo desde la última muestra supera el periodo de muestreo y todavía no hemos acabado la simulación, pues vamos a el número de muestras es una más. El tiempo en la última muestra es pues lo que marque el reloj t en ese momento. El estado en la última muestra es lo que marque el estado en ese momento. Y la entrada en la última muestra es pues ahora cambiamos la entrada y cogemos el siguiente valor de la matriz U pequeña, que recordemos que almacenaba las entradas en el rango discreto, ¿vale? Y bueno, pues una vez actualizando esta última muestra, este bucle if simboliza la simulación de un muestreo y el bucle for simula la simulación a un periodo menor que el de muestreo, ¿vale? Bueno, pues después de rellenar todos estos x y todos estos sim u, pues simplemente vamos a dibujar, ¿vale? Entonces vamos a dibujar la posición con una anchura de línea de 4, la velocidad con una anchura de línea de 2, vamos a hacer un hold on para que se superponga a la simulación discreta para comparar. Vamos a dibujar la entrada física, efecto del retenedor, porque hemos repetido la entrada de la última muestra durante un montón de is, porque van a un periodo mucho más pequeño, ¿vale? Y bueno, también vamos a dibujar la fuerza de entrada senoidal evaluada en la simulación, que sería la fuerza continua ideal que nosotros realmente querríamos poner al decir que la fuerza es seno de t.
pero pondremos realmente la fuerza con retenedor, que será sim U. Bueno, pues ponemos unas cuantas etiquetas para que quede bonita la figura, pongo fuerza, velocidad, fuerza ideal, etcétera, ¿vale? Y simulamos y vamos a ver qué es lo que sale en la gráfica. Pues aquí tenemos la figura de MATLAB, donde pues vamos a analizar lo que ocurre, ¿vale? En este caso vamos a ver los circulitos azules que salen por aquí y la raya amarillita me indica la posición, y entonces los circulitos azules son la simulación del modelo discreto que se ha mantenido en la gráfica de la simulación anterior. Vemos que efectivamente las rayas amarillas coinciden en los puntos con los circulitos azules. Aquí, 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 etcétera, ¿vale? Entonces esta rayita amarilla es esa especie de senoidal, casi senoidal, que sería la posición, ¿vale? La velocidad lo hace la raya violeta, ¿vale? La velocidad sí que tiene unas variaciones mucho más raras, ¿vale? Aunque las muestras de la velocidad, que son los circulitos rojos, son una simulación, digamos, de una senoide de amplitud muy pequeña, ¿de acuerdo? Pues la velocidad intermuestreo da unos valores mucho más grandes, ¿vale? Si hacemos una ampliación de la gráfica, vemos que entre medio la velocidad tiene una trayectoria muy distinta a la senoidal. Esta velocidad es la derivada de esta señal de aquí, ¿vale? Con lo cual, esa amplitud que muestreada parece muy pequeña, realmente en intermuestreo es mucho mayor, ¿vale? Esto es lo que se llama el fenómeno de oscilaciones ocultas, ¿vale? Que la respuesta discretizada no hace ver que internamente hay unas oscilaciones de una variable mucho mayor, ¿vale? Esto lo que supone es que seguramente se ha escogido un periodo de muestreo demasiado grande. Las oscilaciones de la respuesta libre eran de una frecuencia elevada y el periodo de muestreo casi coincide con un semiperiodo de dichas oscilaciones. De modo que, aunque apenas se ve movimiento en la señal muestreada, en la señal continua de verdad de intermuestreo, se ve una gran descambios de velocidad, ¿vale? Completa la gráfica la figurita azul claro que muestra la señal senoide continua que haríamos si el muestreo de periodo de muestreo fuera pequeño, y por otra parte pues tenemos aquí la señal retenida que solo cambia en los instantes de muestreo. Pues en resumen, esto finaliza la simulación, ya no hay más código, y simplemente pues ver que la diferencia entre la respuesta intermuestreo y la respuesta muestreada puede ser grande si el muestreo no está escogido correctamente. Vamos ahora a repetir los cálculos con un periodo de muestreo mucho menor. En vez de 0,8 muestreamos a 0,1 y entonces si repetimos los cálculos pues ya todo sale mucho más razonable. Vemos que la entrada discretizada, claro, se parece mucho más a una entrada senoidal, y vemos que entonces ya se cumple que en régimen estacionario la salida tanto en posición como en velocidad, la posición es la amarilla, la velocidad es la roja, ya se parece mucho más a una senoidal, y que obviamente el periodo de muestreo es lo suficientemente grande como para no tener este comportamiento tan extraño en la respuesta intermuestreo. Bien, pues con esto finaliza el vídeo, que acompañado con el vídeo de la teoría espero que haya servido para comprender mejor el concepto de la discretización y la importancia de la selección de un periodo de muestreo adecuado en un problema de simulación o control.